ah ah, ching chang, walla walla bang bang. Ah ah, ching chang, walla walla bang bang. Este muchachote sensual y rico es Flash y su fiel compatriota Alfred. Sí, aunque no lo parezca, este viejo es Alfred. Y ahora el meme se vuelve realidad, porque Flash se pone el traje y más rápido que Flash, con diarrea empieza a correr más rápido que ligero. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Hasta que se empieza a romper el suelo, le salva la vida a un ¡Calvo! Y de la nada, sin decir ni siquiera buenos días, aparece él en su motoneta. ¡Sí! Mi bebote favorito, el único e inigualable Batman, que le está persiguiendo una bruta camioneta donde hay unos tipos malos malotes. Por otro lado, Alfred le dice a Flash que se deje de rascar el pinocho y también haga algo. Entonces empieza a correr tan rápido que transforma todo en cámara lenta. Pero antes de empezar a salvarle la vida a estos pobres e indefensos bebés, le pega un trompadón a una máquina y arranca a comer como loco. Hasta se morfa un burrito. Por el lado de nuestro murciélago favorito, él y su motoneta están haciendo todo lo posible para agarrar a los tipos malos. Él dispara, ellos disparan. Entra la policía en acción, pero es Batman, ¿qué le importa? Y pasa de largo, épicamente, como si nada. Volviendo a Flash, ahora sí, misión rescatar los bebotes. Música. Y finalmente misión cumplida. Aunque raro, che. Ahora vamos de nuevo con Batman. Él sigue a 1000 por hora en su motoneta hasta que a la pipeta explota un camión y necesito música de pelea, por favor. Aunque justo cuando los tiene, la bruta camioneta se cae al agua. Pero No pasa nada. porque el murcielaguín se engancha con el batigancho y encima el tipo malo tiene un maletín que si se cae al agua explota absolutamente todo. Igual no hay de qué preocuparse porque aparece ella, la Mujer Maravilla, a salvarle las papas. Después, tarde pero seguro, aparece Flash y tienen esta charla. ¿Sabían que pueden dejar un bruto like? También suscribirse, bebotes. Y comentar un rico comentario. Y la Mujer Maravilla, así como aparece, se va y no vuelve a aparecer nunca más. Pero nunca, Flash se va a los pedos y el bote de Batman noquea al tipo y se va en la batinave. Ahora hablemos de Flash. Resulta que el tipo es un científico de la Sanflauta. También tiene novia. Bueno. Y charla con su padre, que está en la cárcel. Que no me pregunten por qué, porque no sé. Va, en realidad sí, pero no tengo ganas. Una vez que terminó de charlar con su daddy, la agarra la chiripiorca y empieza a correr con todo a toda velocidad, por toda la ciudad, a tanta velocidad que llega a la galaxia. Y como si eso fuera poco, entra a la Matrix. ¡Rarísimo! Entonces le va a contar toda esta vaina a Batman y le dice que empezó a correr a lo correcaminos por toda la ciudad, que después atravesó la galaxia y que entró a la Matrix. A lo que Batman le contesta: no rompas los huevos, pendejo. Y se va a la mierda. Pero aparece la novia, de sorpresa. Entonces el bebutiti de Flash limpia todo a fondo, pero medio al pedo, la verdad. Igual tranquilidad, porque medio que se teletransporta y se toman unas cervecitas. Después le muestra esto en la compu. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Pero se va rápido y veloz para volver a la Matrix, donde aparece Superman. ¡Qué rico! Y el loco está ahí de lo más tranquilo, hasta que aparece un bicho y le encaja un trompadón que lo saca de la Matrix. ¡Ja! ¡Viejos! Con todo respeto y amor, no busco ofender a nadie. Pero claro, en realidad el trompadón fue porque rompió la Matrix. Entonces viajó a otro universo sin darse cuenta. Y donde hay otro Flash, que si mis cálculos matemáticos no me fallan, ahora son 2 Flash. ¿Por qué hay tantos multiversos? Entonces el Flash original le explica al Flash del pasado todo lo que está pasando. Encima mira la tormenta que hay. Pero esto lo hace darse cuenta al Flash original de que tiene que ayudar al Flash del pasado a conseguir sus poderes, porque si no nunca va a ser Flash en el futuro. ¡Qué quilombo! Bueno, cuestión que lo lleva al lugar donde él consiguió sus poderes por primera vez. Lo hace upa para traspasar una puerta con contraseña y le explica detalladamente, paso por paso, lo que tiene que pasar. Básicamente que le caiga un rayo. El Flash del pasado no quiere saber nada, pero justo ¡sac! ¡Track! ¡Skirby! ¡Dap! Y le cae en todo el pecho. Ninguno de los dos, ni el Flash original ni el Flash del pasado, entienden nada y se van. Bueno, lo intentan, porque parece ser que con el rayo, el Flash original perdió sus poderes. Va, en realidad, se los pasó al Flash del pasado. Mira cómo corre. Y ahora el Flash del pasado descubre sus nuevos poderes. ¿Por qué se ríe así?
Después come y come, mientras el Flash original le explica muchas cosas, como la mejor capa para encontrar diamantes en Minecraft, cómo matar a un Enderman en un barco y más cosas que no le importan ni al Flash del pasado, ni a mí, ni a ustedes. Aunque el Flash original, a pesar de todo, le da el traje para que no vuelva a pasar lo mismo, que antes y quede en culo. Hasta que de la nada, sin avisar, aparece un villano en la tele haciendo que la gente se vuelva loca. A lo que ambos Flash intentan buscar a la Mujer Maravilla, o a Aquaman, o a Superman, o a Batman, para pedirles ayuda, pero no lo logran. Hasta hablan con un ¡Calvo! ¡Fino! Lindo tatuaje. Hasta que mágicamente el Flash original se acuerda de dónde queda la mansión de su compi Batman. Entonces, aunque parezca un poco abandonada, entran para intentar encontrarlo. Hasta que aparece, pero está de malas. Aunque se da por vencido. Y tienen una charlita mientras cocinan y comen unos fideos. Los Flash le cuentan todo lo que está por pasar, mientras que el queridísimo Bruce Wayne les explica detalladísimamente cómo funciona la Matrix. Y también no les da pelota, diciéndoles que no les va a ayudar un carajo. Pero los tipos Flash no se dan por vencidos y se meten a la Baticueva para intentar contactar a Superman, ya que Batman no les dio bola. Y mientras uno trabaja duro contra el muro, el otro se manda un par de cagadas con el Batimóvil y la Baticueva en general. Por lo que el Flash original le pone los puntos. Bien hecho, muchacho. Una vez que el Flash del pasado duerme a lo bella durmiente, el Flash original intenta convencer a Batman para que les dé una mano. Y mientras el Batman estaba con un Blue Label de Johnny Walker. Lo escucha atentamente y me parece que... Sí, muchacho. Al otro día, cuando los bebotes se despiertan, aparece el Batifantástico y vuelve al ruedo. I'm Batman. Pero con una condición, solamente los ayuda a encontrar a Superman. Y después nos vimos en Disney. Hasta que finalmente llegan a destino. Y toca bajar. Y ahora tienen que volver a subir. Pero los Flash tienen que volver a bajar para buscar a Superman. Pero la cagan. Los escuchan y los quieren matar. Le disparan al Flash original. Pero el Flash del pasado los salva. Le disparan más todavía. Pero el Flash del pasado pone las pelotas sobre la mesa, salvándole la vida. Y estaban viendo cómo hacer para abandonar la misión. Pero aparece él a poner los puntos. Y ahora sí, ¡plumba! Al suelo. Disparen, disparen. No le hacen nada. Saca el Batanan y agárrate de papá pitufo porque tuki, piki, poco, tuku, track. Mientras tanto Flash, rico. Y ahora toca el batigancho, Rakitic, Edgar Pijón Astucia y Athena Faris. Y siguen el camino, hasta que encuentran la cápsula donde tiene que estar Superman. Pero no está, y solamente consiguen el trauma de esta muchacha. Encima se arma una peleita. Hasta que consiguen salir a la superficie de manera épica. Pero épica. Fuego, explosiones, nieve. Hasta que unos soldados de él los agarran indefensos para dejarlos encerrados. Pero, ¡ja! Prepárate porque resulta que la muchacha tiene superpoderes. Entonces arranca a volar y te maco, por Dios. Y ahora este bebote es Bruce Wayne. Se cortó el pelito, cortito, afeitadito, rico. Y mientras tanto los Flash se ponen a hablar con la tipa Superman. Y sí, muchachos, definitivamente la tipa es Superwoman. Mientras, el Flash original habla con Batman de que quiere recuperar sus poderes. La Superwoman vuela. Soy Superman y me chupan la pija. Soy Superman y me chupan. Y se encuentra con las naves espaciales del villano de la tele. Y a todo esto los muchachos ya están llevando a cabo un plan para que el Flash original vuelva a recuperar sus poderes. Pero no le sale del todo bien. Entonces cae Superwoman que les da una mano, llevándolo sobre las nubes y tirándolo directamente a una tormenta de rayos. Y aunque parecía difícil, salió bien. Y funcionó. De paso, mientras el Flash original descansaba, el Flash del pasado se estaba diseñando un nuevo traje para así devolverle el traje bueno al Flash original. Y ¡oh yeah! Definitivamente recuperó sus poderes. Y ahora que todo está rico, todos juntos van a enfrentar al villano malo malísimo. Pero estando a punto de llegar, les tiran un misil de Putin, aunque Superwoman lo detiene. Entonces empiezan a girar y a girar, sumándole que además les disparaban. Entonces llega el momento en el que los Flash les toca bajar, que una vez en tierra, Dios, mirá lo que es esto, fuego, explosiones y todo esto por culpa de él, el villano de esta historieta, al cual Superwoman caga palo a los secuaces y quedan mirándose fijamente. Hasta llegan los militares, pero un gigantón los sacude como si nada de nada. Mientras tanto los Flash... Come on, Barbie. Let's go party. Y mirá vos lo épico que arrancan hasta que uno lo tira el Flash del pasado y ya caga toda la epicidad, la verdad. Además que mientras esto pasaba, el villano le refregaba en la cara a Superwoman cómo él mató a Superman. Entonces ella se recalienta, mientras que nuestro queridísimo Batman está peleando contra dos naves. Y los Flash están haciendo ataques increíbles. Pero mejor me callo la boca y que empiece el show.
Ya me ves, acá me tenés. Puedo dejar todo por verte otra vez. Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina. Y cuando todo iba más que perfecto, empieza a ir de mal en peor. Porque le disparan en la nave a Batman, que está a punto de explotar, y él no puede salir. Y cuando Superwoman estaba por salvar a la ciudad, el villano la apuñala por la espalda. Y Superwoman muere, encima de que le roban los poderes. Por otro lado, Batman decide morir como un héroe y estrellarse con la nave del villano. Pero igualmente, Batman muere. Pero pará, porque los Flash, al enterarse de esto, no se van a quedar con los brazos cruzados. Y empiezan a correr y a correr, los dos juntos, hasta que llegan a la Matrix, para intentar retroceder en el tiempo, así ni Batman ni Superwoman mueren. Pero por más que lo intenten, 1, 2, 3 y muchas veces más, no hay manera de evitarlo. Al final, siempre terminan muriendo. Y ahora quedan ellos dos contra el mundo, hasta que aparece de nuevo el bicho. ¡Sí! No, ese bicho no. El que le pegó el trompadón. Aunque esta vez, entre los dos Flash, le dan pelea. Pero resulta que el bicho resulta ser un Flash del futuro. Y es el que controla el multiverso. Pero de la nada le agarra la picha loca y lo intenta matar al Flash original. Pero el Flash del pasado le salva la vida mientras él se va. Y el Flash del pasado muere. Y el Flash original, quedando solo, empieza a correr hasta que vuelve a entrar a otro universo. Y con el simple hecho de mover una lata de puré de tomate del lugar, arregla todo el universo. Volviendo a su universo original, donde gana un juicio para que su padre quede libre y salga de la cárcel. La novia le dice que le comería todo lo colgado y todo iba más que perfecto, hasta que lo llama Batman y Batman llega a hablar con él, pero cuando se baja resulta que no es el mismo Batman de su universo, pero es mucho más facherito, no se puede quejar. No. Y por último se encuentra con Aquaman, o también conocido como Jason Momoa, al que le pide ayuda para resolver el temita de Batman.